Buenos días, Shalom para cada uno de ustedes, bienvenidos. Bienvenidos también ahí usted, hermano y amigo del canal del ministerio que hoy se dispone también a ser bendecido. Esta última alabanza tiene un pasaje que me invita a compartirle con ustedes. Dice que la gracia de Dios sea sobre nuestra familia. Y gracia habla de misericordia. Son días de misericordia de Dios para cada miembro de la familia. Y también dice que esa gracia vaya a los hijos de nuestros hijos. Hermano amado, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, los padres, en esa tarea? El mandamiento de Dios en Deuteronomio 11 nos habla que somos nosotros los que tenemos que enseñarle los mandamientos de Dios. Y disculpe que haga esta brevedad, me acuerdo que cuando inicié los caminos de comenzar a conocer a Dios y a su Mesías, siempre mi esposa, mis hijos no eran creyentes, le estoy hablando del año 1996. ¿Y qué me inspiró a hacer el Señor? Los viernes compraba algo para hacer el lonche, un queque, algo, y ahí les compartía los mandamientos de Dios, compartía la palabra de Dios. Y todavía yo no estaba bautizado. Fue después, en 4 meses, que mis hijos y mi esposa recibieron al Señor y todos nos bautizamos posteriormente. Qué importante, hermano amado, es pedirle a nuestro Padre Celestial por la gracia de Él en nuestro hogar y aún en los hijos de nuestros hijos. Bien, hermano amado, hoy penúltimo domingo de este mes, y quisiera inspirarles a que tenga un cuadernillo, a que tenga un bolígrafo, porque seguramente los que viene usted escuchando, y usted, hermano, en el canal del ministerio que también se dispone a hacerlo, escucha palabra de Dios, pero hay un tema que se suma. La iglesia de Occidente, que es la iglesia gentil que le llama la Biblia, tiene un compromiso, tiene un deber: devolver a Israel la posición que Dios le dio en el mundo. Y hay fuentes en la palabra. En Isaías 62, tomen nota, revísenlo, hermanos amados, nuevamente usted ahí, hermano, en el canal del ministerio. En Isaías 62, en los 2 primeros versículos, hay un aliento de vida para Israel. Ahí dice: entonces las naciones verán tu justicia. Por el amor que Dios le tiene a Israel y le tiene a Jerusalén, así dice, Dios no se va a quedar quieto hasta que surja su justicia como luz y salvación como antorcha.
Usted sabe que la antorcha es un fuego chico que empieza, ¿no? Hasta que se hace una antorcha grande. Hermano amado, y cuando uno habla de devolverle a Israel su posición correcta que Dios le ha dado, necesitamos mucha sabiduría y entendimiento. Porque cuando el creyente no entiende esos temas, es indudable que necesita algo. De lo que Jesús llamó en un momento, hay dos tipos de odres para que el vino nuevo sea derramado: el odre viejo y el odre nuevo. El odre nuevo, por su disposición, por su transformación, va transformándose a fin de que Israel tenga la posición correcta en el mundo como Dios se lo dio. Pero si no, es complicado, es difícil, no se entiende, no comprendo. Hay un odre viejo, con religión, con tradición. Por eso que el creyente en Occidente tiene que transformarse, tiene que cambiar y tiene que comprender algo. El conocimiento de la palabra de Dios, que nos hace buenos, que nos hace entendidos y que nos hace vencedores, no solo es suficiente saber, escuche bien esto, no solo es suficiente saber que la palabra de Dios está en la Biblia, que usted y yo tenemos, sino en quienes está el mandato de extender la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Hay un mandato enfocado en alguien. Y eso nos lo dice el profeta Isaías. En el capítulo 2, versículo 3 dice: de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Está escrito. Pero Jesús el Mesías dictó un protocolo. Dictó un principio que se ha perdido, pero la iglesia en Occidente tiene que transformarse. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, Jesús el Mesías le da un mandato. ¿A quiénes? A sus discípulos. Dice: vayan a Jerusalén, ahí iban a recibir el derramamiento del Espíritu Santo torrencialmente. Y dice: y extiendan el Evangelio hasta los confines de la tierra. ¿A quién le dio la responsabilidad? ¿A quién? ¿Por qué Dios no está quieto hasta hoy día? Porque tiene amor a Israel, amor a Jerusalén, y su justicia tiene que ser vista como luz. La salvación en Israel se va a encender, dice, como antorcha, como ya recientemente ha comenzado. Y es así que los judíos, ahí en Hechos, en el capítulo 2, ya con el Espíritu Santo, comienzan a ser los testigos de Jesús, el Mesías, y a extender el Evangelio hasta los confines de la tierra. Es un patrón bíblico, hermanos amados, que el judío
creyente en el Mesías, extienda el Evangelio aquí en Occidente para que realmente conozcamos a Dios. Mucho se podrá decir, pero hablamos la palabra de Dios. Sí, pero quiero hacerles una pregunta, o que quede como una pregunta. El silencio de la iglesia de hoy sobre Israel es la estrategia perfecta del enemigo. Y la repito, el silencio de la iglesia de hoy sobre Israel es la estrategia perfecta del enemigo. ¿Se enseña la palabra de Dios? Sí. Pero no los temas a que Israel sea primeramente importante en el plan de Dios. Sí, eso es algo que no está, pero tiene que transformarse la iglesia en Occidente. La Congregación Apostólica de Restauración, que ha recibido la lluvia temprana desde Jerusalén, donde recientemente se han levantado los testigos de Jesús, el Mesías, judíos creyentes, cumpliendo con el principio, el protocolo de Dios para que conozcamos su palabra. Esto nos ha permitido hasta hoy entender qué es el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es lo que muchos creyentes se imaginan. Revise los de la congregación, ya saben, pero usted, hermano, en el canal, revise Jeremías capítulo 31, versículos del 31 y al 34. Y usted ahí se va a dar cuenta en qué consiste el nuevo pacto que esta congregación, por la gracia de Dios, ya lo entendimos. Hoy continuamos con nuestra serie. Dicho todo esto anterior, esta serie que hemos comenzado recientemente también, los escogidos a una relación privilegiada con Dios. Y tuvimos una primera parte el domingo anterior sobre la unión de Dios con sus escogidos. Hoy vamos a tener la segunda parte de este tema. Y la unión de Dios con sus escogidos tiene un propósito: la santidad, nuestra santidad. ¿Para qué? Para que ocurra el derramamiento del Espíritu Santo, Dios mismo, con su Espíritu Santo, escribiendo en nuestro corazón la ley, la Torá, a plenitud. Y dijimos el domingo pasado, de acuerdo a Génesis 18, 19, que Dios le dice a Abraham: tú darás órdenes a tus hijos, a fin de que permanezcan en mis caminos y practiquen el derecho y la justicia. Eso es lo que dice Génesis 18, 19. Lo estoy dando ya a fin que usted lo entienda, pero léalo. Y muchos se preguntarán, no los de la congregación, porque ya les hablé, usted ahí en el canal, ¿pero qué hijos? Abraham dice, dará órdenes a sus hijos, a fin de que permanezcan en los caminos de Yahweh y
practicando el derecho y la justicia. ¿Somos hijos de Abraham? Sí. En Gálatas 3, en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Léalo. Gálatas 3, versículos 7 y 8. Lea, yo le voy a dar la esencia. Ahí dice que los que somos de la fe, los tales somos hijos de Abraham. A eso se refiere Gálatas 18, 19. Y es más, ya desde el tiempo de Abraham, Dios tenía ya en su plan que iban a haber hijos también en los gentiles. ¿No? Eso es lo que nos dice en el versículo 8 de Gálatas 3, 8. Y dice que a Abraham le dijo, y por ti serán bendecidas todas las naciones. No solamente Israel, sino también todas las naciones de hoy. Que supongo que puede resultar porque hoy el evangelio es sanidad, sacar de problemas y una serie de cosas que Dios lo hace. Pero primero tenemos que ser ese recipiente nuevo para que suceda. El Salmo 89, el versículo 14, ¿qué nos dice? En justicia y en derecho está establecido tu trono. Con misericordia y con verdad están delante de tu rostro. Delante del trono de Dios está la justicia y el derecho. Y Él, por misericordia, está esperando quienes tomen ese derecho y esa justicia. ¿Qué es derecho? En el hebreo es unión, o unión significa en el hebreo derecho. ¿Y cómo entendemos ese derecho? El derecho es una relación privilegiada con Dios a fin de permanecer en sus caminos. Y para ello tenemos un mediador, Jesús, nuestro Mesías. ¿A fin de qué? De alcanzar el propósito, vivir en santidad. Ese es derecho. Ya hemos estado enseñando que nuestra santificación es el camino a nuestra santidad. Es un proceso de Pascua a Pentecostés. Es la finalización de la obra de Dios para alcanzar nuestra santidad en la verdad. Sí, seguramente usted no ha escuchado eso, pero cuando vea usted el video, póngalo en cámara lenta y escúchelo bien. ¿Qué es santidad? Hoy mucho se habla de santidad y se piensa que ser santo ya es tener santidad. Un santo tiene un camino para llegar a esa santidad. Santidad, que en el hebreo significa alguien separado, alguien apartado. Un creyente, porque esto ya viene sucediendo allá en Jerusalén, en Israel.
Y esa lluvia temprana que ya está en Occidente, está buscando odres nuevos para derramar el vino nuevo. Un creyente, estoy hablando del creyente en Occidente, que está apartado, que está separado para recibir el derecho de Dios, ya hemos dicho que es el derecho, es un creyente escogido por Dios, que finalizó la obra de Dios, es decir, finalizó su santificación. Ahora va a vivir en santidad, en una relación privilegiada con Dios hasta la eternidad. Fíjese usted el impacto en nuestras vidas cuando alcanzamos la santidad. Es la garantía de vivir con Dios en la eternidad. Santidad no es fácil, pero hay un comienzo. Sabemos que nuestra santificación nos conduce, nos encamina a la santidad. Ahora escuche bien. Por eso entiendo a veces ya por qué el Señor empieza a darme temas en los años anteriores, porque es todo un engranaje para poder entender hoy. Nuestra santificación nos encamina a la santidad. Escuche bien. El volvernos a Dios, el volverse a Dios con todo el corazón, es porque el corazón tiene que tener un proceso de ser limpio de los malos caminos y limpio de las malas acciones. ¿Por causa de qué? Del Egipto espiritual. ¿Qué es el Egipto espiritual? Eso ya lo hemos enseñado. Me parece que fue en la Cena del Señor. Revise los temas de la Cena del Señor. Creo que eso ha sido casi en marzo aproximadamente. Volverse a Dios. Ahí comienza nuestra santificación. Vamos a leer Zacarías capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2 al 4. Yahvé se encendió en ira contra sus padres con gran furor. 3. Diles, así dice Yahvé de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahvé de los ejércitos, para no olvidarlo, ¿quién lo dice? 4. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo, así dice Yahvé de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Y miren lo que dice el profeta Zacarías. Sin embargo, no escucharon ni me obedecieron, declara Yahvé. Es cierto que hoy hay muchos judíos en Israel, en Jerusalén, que aún no se vuelven. Pero la lluvia temprana ya les llegó. Y esa lluvia temprana está siendo extendida por los testigos de Jesús aquí en Occidente.
en odres nuevos dispuestos a transformarse. Amado hermano, después que Jesús el Mesías resucitó, comenzó el llamado de volverse a Dios. Es decir, a que comencemos nuestro proceso de Pascua a Pentecostés. Que oro mucho por la congregación. Seguro ya tienen idea, pero la idea debe ser más grande de lo que se comprende y entiende eso. Cuando uno recibe y cree en Jesús el Mesías, inicia nuestro caminar de volvernos a Dios. Es ese acto de fe, de liberación y de salvación, lo cual nos permite ingresar a un proceso redentivo, al camino del Homer, un camino de días, un camino de semanas, y eso es volvernos a Dios con todo el corazón, a fin de que tengamos arrepentimiento sincero. Y hemos dicho que el arrepentimiento es una gracia de Dios que viene en un proceso, en el proceso redentivo. ¿Por qué? Porque los malos caminos y las malas acciones ahora tienen que salir del corazón por causa del Egipto espiritual. Esa es nuestra santificación, de días, de semanas, camino del Homer, es nuestro proceso redentivo que nos conduce a la santidad. Fuera tan amable, hermano, busque el libro del profeta Joel y el capítulo 2. Y vamos a leer 2 versículos, el 28 y el 29. Sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya explicamos en algún momento qué es carne. No es todo el mundo. Es a los cuales Dios llama y Dios escoge. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hoy hemos entendido que el derramamiento del espíritu va a venir en 3 fases. Como dice Deuteronomio, dice Números, una lluvia temprana, una lluvia torrencial y la tercera lluvia tardía. Aunque muchas versiones dicen lluvia temprana, lluvia tardía. Pero ¿por qué no se menciona la lluvia torrencial? Que es la misma poder y fuego que recibieron los 120 discípulos ahí en Jerusalén, que vino sobre el aposento alto, sobre esos 120 discípulos. Y lo que hoy está viniendo ya y vino recientemente, y digo recientemente, sobre Jerusalén,
fue la lluvia temprana. Y algunos judíos fueron tocados, fueron llamados por esa lluvia. Pero ¿sobre quiénes? Sobre los que ya habían recibido al Jesús, el Mesías, y habían creído en él. O sea, ya tuvieron un acto de fe. La segunda fase del derramamiento va a ser, seguramente está cerca. Porque acuérdese que Dios le ha prometido a Jerusalén y a Israel que Él no va a estar quieto hasta que su justicia sea vista como luz y que la salvación que ocurre ahí en Israel va a ser antorcha y todas las naciones lo verán. No va a comenzar en Occidente, hermanos amados, el derramamiento intenso, torrencial del Espíritu Santo. ¿Por qué digo 3 lluvias? Porque son las 3 lluvias que suceden ahí en Israel. De eso hemos hablado hace algunos mesecitos. Y la tercera lluvia, que es la lluvia tardía, ya es esa lluvia que tuvieron los apóstoles, los discípulos, recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo torrencial en el aposento alto, en el camino. ¿Cuál es la finalidad de la lluvia tardía? De hacer que el fruto crezca allá en Israel. Lo mismo en lo espiritual. Hacer que el fruto de los 120 ya maduren. Y es el fruto que el resto puede comer. Y usted sabe ya la historia de los hechos, dificultades de los apóstoles, desacuerdos. Eso es el proceso. No está mal. Así será nuestro proceso. Siempre debemos tener claro lo que el apóstol Pablo nos dijo. Que este derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, la lluvia torrencial y la lluvia tardía, comienzan primeramente en Israel. Si usted escucha que viene un derramamiento aquí en tal país o en no sé, hermano amado, eso nunca lo dijo Dios. Eso ya es el corazón humano. Romanos 1:16. Ahí dice el apóstol Pablo que el Evangelio para todo el que cree es poder. Y vuelve nuevamente él a afirmar algo. Primeramente a los judíos. Cuando uno lee algunos versículos del profeta Joel en el capítulo 2, podemos entender, escuche bien, que el derramamiento del Espíritu Santo, el temprano, el torrencial y el tardío, va a suceder después de 3 cosas importantes. Número 1, de comenzar un proceso de ir rasgando el corazón a fin de volverse a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Es decir,
un proceso de salir del Egipto espiritual y sacarlo del corazón. Es decir, nuestro proceso de Pascua a Pentecostés. Nuestra santificación que nos encamina a la santidad para vivir en la eternidad. Si alguien aspira a la eternidad, hay un proceso, hermanos amados. Nadie te puede llamar, ven a la eternidad. Este día estás en la eternidad. Mejor no digo qué significa eso, pero usted me debe entender. Hay un proceso de días, de semanas, no que el hombre lo determina. Dios Padre ya tiene determinado la hora, el día y el año en que Él derramará sobre sus discípulos, así como lo hizo en el aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo torrencialmente. Dice que usted debe haber leído, dice que eran como estruendos que fue escuchado. Así es la lluvia torrencial allá en Israel. Tanto que mejor no salir. Dios indudablemente tiene compasión de cada uno de nosotros y nos va a enviar grano, vino y aceite. ¿Qué es grano? El grano tiene que ver con el trigo. El trigo tiene que ver con familias. El vino tiene que ver con el vino nuevo. Todo esto que venimos hablando. Ya hace un poquito más de 6 años. Indudablemente hemos venido atravesando un proceso. Y así vamos a saber que en este proceso Dios está con nosotros. Mucho se habla del nuevo hombre. Hermanos amados, el nuevo hombre no es un proceso inmediato. Es un proceso de días, es un proceso de semanas, es un proceso redentivo. La voluntad de Dios es nuestra santificación y de vestirnos del nuevo hombre a fin de vivir en la santidad de la verdad. Sí, esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, a fin que nos vistamos de ese nuevo hombre para vivir en santidad y en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús nuestro Mesías. Así nos lo dice el apóstol Pablo. Busque usted Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 24. Y vístanse del nuevo hombre. No dice, ya están vestidos, vístanse. Y cuando digo nuevo hombre, no estemos pensando, solo los hombres. No, varones y mujeres. Y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado por Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Santidad. Alguien que está en santidad
se vistió del nuevo hombre. Interesante. Primera de Tesalonicenses. Aquí vamos a amplificar un poco más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Pues ustedes conocen los mandamientos que les hemos dado por la autoridad de nuestro Señor Jesús. Hay versiones en la Biblia hebrea, hermano amado, que dice, pues ustedes conocen la ley. Alguien que diga que a los gentiles del tiempo de los apóstoles no le enseñaban la ley, sí les enseñaban la ley. Porque esas congregaciones estaban a cargo de judíos mesiánicos, y qué mejor ellos de hacernos entender la ley, pero en el poder del Espíritu. 3. Porque esta es la voluntad de Dios, lo que hemos dicho. Su santificación. Terminar la obra de Dios, es decir, nuestra santificación. Llegar al momento de la gran lluvia torrencial. Y ese impacto va a ser escuchado por nuestros alrededores. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. Esta palabra fornicación en el hebreo tiene dos significados muy importantes: idolatría, infidelidad. No podemos ser infieles a Dios, no podemos desobedecer a Dios. Hermano de la congregación, es muy importante que en las casas de restauración, el día del Shabbat Shalom, el día de reposo, de la paz de Dios, los sábados, reunamos a nuestra familia y le compartamos la ley, que es lo que el Espíritu Santo nos permite entender de alguna parte de la ley importante para la familia. Y les doy sugerencia. Sé que este es un mundo muy mercantilista y algunos no pueden estar, pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay WhatsApp. Lo que usted tenga que decir, dígalo. Con palabras, con audio. Y en algún momento del día lo leerá la familia. Pero usted no pierda de bendecir. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, y que se aparten de toda fornicación. 4. Y cada uno de ustedes sepa poseer, hay que poseer, su propio vaso en santidad y con honra. Enseñar desde la familia que deben llegar a poseer su propio vaso, o sea, su propio cuerpo en santidad. Vestirse del nuevo varón, de la nueva mujer. Y con honra. Hermano amado, y aquí viene, a mi entender, lo más importante de esta parte 5, la unión de Dios con sus escogidos, y la unión tiene que ver con el derecho
y ese derecho que tiene que ver a vivir una relación privilegiada con Dios a fin de permanecer en sus caminos mediante Jesús el Mesías para llegar a nuestro propósito, la santidad, en verdad. A mi entender, esta es la parte esencial de toda esta serie. Un creyente, escuche bien, vestido del nuevo hombre, es decir, del nuevo varón, de la nueva mujer. Y ustedes dirán, ¿quién es el nuevo hombre? Jesús, nuestro Mesías. Después de su resurrección, Él es el nuevo hombre. Pero un creyente que se viste del nuevo hombre, con una relación privilegiada con Dios, va a vivir en la santidad, y sola esa condición le va a permitir ver a nuestro Señor, a Dios. Vamos a leer dos pasajes. Uno lo dijo el mismo Jesús, nuestro Mesías. Mateo 5, versículo 8. No olvide esto, hermanos amados. Ver a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Mateo 5, versículo 8. Dichosos, bienaventurados, los de corazón puro, el nuevo varón, la nueva mujer, porque ellos verán a Dios. La epístola a los Hebreos, que se afirma que lo escribió el apóstol Pablo. Busque usted el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 14. Acá ya es más intenso el apóstol Pablo. Dice, corran. Estamos corriendo. Corran tras la paz con todos y tras la santidad. Corran tras la santidad. Porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Tenemos un proceso para ver a nuestro Señor. ¿Cuándo? El día, lo que aquí en Occidente le llaman el arrebato, el día que, como en hebreo no le dicen arrebato, sino dice que Jesús mismo tomará a los que son suyos. Nadie verá a nuestro Señor si no hay santidad. La santidad es un propósito que tiene un caminar de Pascua a Pentecostés, de santificación a santidad, de un proceso redentivo de días, de semanas, que es el caminar del hombre, a ese gran día en que Dios derramará torrencialmente su espíritu, y sabe que, hermanos amados, va a ser escuchado, así como fue escuchado como un estruendo allí en el aposento alto. En el mundo se escuchará un estruendo por causa de quienes
alcanzaron el propósito de verdad, la santidad. Hermanos amados, ver a nuestro Señor es un privilegio. Ver a nuestro Señor, como decimos, es un derecho. Porque alguien que permaneció en los caminos a través del mediador Jesús el Mesías, comenzó a tener una relación privilegiada con Dios. ¿Para qué? Para vivir en santidad. Hermanos amados, esperemos que Dios nos ha bendecido hoy día y con ustedes, hermanos del canal del ministerio, que Dios los guarde y los bendiga, les dé sabiduría y entendimiento. Shalom.